Y entonces esta noche es el índigo o el añil, pero normalmente índigo. Y entonces empezamos. Eh, la frasita, el lema que Chiara le dio con Dios, que empieza siempre con Dios, para el índigo es Dios es luz. Pero después veremos qué tipo de luz también Chiara quiere que comprendamos, ¿no? Y después las dos palabras claves del color son sabiduría y estudio. Y entonces ya esto nos guía un poquito sobre lo que será la próxima media hora. Y la palabra de vida es de Juan 14:21. El que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. También esta palabra de vida es hermosa porque el que me ama. Entonces, también esta noche veremos que al final de cabo el amor es la base principal de todo nuestro camino de nuestro santo viaje, que después permitirá llegar a la santidad, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se hace para ser Jesús? Basta amar. Porque transfiriéndote en el otro, muere el hombre viejo. Y acá es interesante porque hay un párrafo de Pablo que habla sobre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el hombre viejo es el hombre que no está con Dios. Y el hombre nuevo, el que quiere vivir como Dios quiere que viva, ¿no? Para ser otro Jesús. Y entonces es como importante este lema, ¿no? Y si tú eres el hombre nuevo, eres Jesús. El amor genera luz, es decir, sabiduría. Y esta noche verdaderamente iremos en profundidad sobre esta palabra clave, sabiduría. Pero empezamos con Chiara. En el primer focolar de Plaza de los Capuchinos, Chiara dejó sus libros, poniéndolos en el desván. Una luz del Espíritu Santo le hizo comprender claramente que habría encontrado la verdad plena, auténtica, indiscutible, alta y profunda en Jesús. Jesús, que es la verdad. Y siempre Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Chiara a un cierto momento, por todas las actividades que ella tenía que hacer para el movimiento, se dio cuenta que no hubiera podido seguir estudiando. Y entonces también, lo veremos también más adelante, sintió fuerte que Dios le decía, no preocuparte porque yo seré tu maestro, yo seré tu profesor. Y así ha sido. Este hecho lo podemos considerar como lo que dio origen al índigo. Esto que Chiara dejó de estudiar y puso los libros en el desván y se confió en Dios como único maestro. El Espíritu Santo le hizo comprender a Chiara que habría habido tres periodos en la obra. El primero, cuando nació y se comenzó a vivir nuestra espiritualidad, nuestro estilo de vida. Entonces, los primeros tiempos. ¿Y cómo Chiara los llamó? Asís. Entonces, Asís, San Francisco de Asís, que él quería el Evangelio, la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia como única regla de su vida. Y entonces los inicios que hará toda esta fuerza del Espíritu Santo que le iba sugiriendo cada día cosas nuevas, ella la llamó Asís. El segundo fue definido París, que ahora empezó a estudiar para comprobar nuestra espiritualidad con la doctrina de la Iglesia. Este de Asís y París, volvemos también a San Francisco de Asís, porque los primeros frailes, después de un poquito, ellos dijeron,
Pero Francisco, está bien que nosotros estamos acá en Asís, que la vida, el Evangelio, etcétera, esto es todo para nosotros. Pero tú nos dices que tenemos que formar, que tenemos que ser formadores, que tenemos que predicar a las personas. Entonces tenemos que formarnos. Y para formarnos tenemos que ir a París, porque allí se pensaba en aquella época que para formarse bien en las cosas de Dios se tenía que ir a París. Entonces, Chiara, a un cierto momento, después de vivir todos estos primeros años, a un cierto momento sintió fuerte de Dios, del Espíritu Santo, que le decía, ahorita tiene también que estudiar, pero no estudiar para estudiar, sino para comprobar que nuestra espiritualidad está injertada plenamente en la doctrina de la Iglesia. Entonces, es una estudiar a servicio. Entonces, llegamos al tercero, al cual damos el nombre de otra ciudad símbolo, que es Hollywood. Chiara presenta el contenido de nuestro movimiento al público a través de los grandes medios de comunicación y de las distintas expresiones artísticas que después veremos también mucho que en el Violeta que veremos más tarde. Entonces, las tres ciudades emblemáticas, Asís, todos los primeros tiempos, lo que Dios le ha sugerido a Chiara y que le han dado a manos llenas por unos años, de verdad, hasta una realidad espiritual desbordante. Después París, para verificar si todos estos dones estaban verdaderamente injertados en la doctrina de la Iglesia, pero no tiene que quedarse allí, tiene que ser para el mundo. Y entonces este Hollywood es para el mundo, que es fundamental. Entonces, para nosotros, pero también para el mundo, por cada uno de nosotros, pero siempre para por el mundo. Y acá entramos en una entender, penetrar la palabra clave del índigo, que es la sabiduría. El padre Raimundo dice y nos ayuda a entender ya desde ahora, desde el comienzo, algo sobre la sabiduría. La sabiduría es el don de la sabiduría, pone el alma en contacto con las realidades eternas. Entonces, no las cosas que pasan, que duran un momento, que dura una temporada, sino realidades eternas. Podemos hacer ya al comienzo una pequeña comparación. Por ejemplo, un artista que escribe una hermosa poesía o un músico que escribe una pieza musical linda, probablemente es una persona que se ha abierto a la sabiduría, porque hay canciones, hay poesías, hay muchas cosas que duran, podemos decir, para siempre. Para que dure para siempre, para nosotros cristianos, es que estas personas, consciente o inconsciente, han sabido penetrar la sabiduría. Mientras que una canción que dura un verano, que dura una temporada, podemos decir que tiene poco de sabiduría, porque la sabiduría es eterna. Escruta la profundidad de Dios y percibe su resplandeciente belleza. Entonces, ¿por qué es eterna? Porque es Dios, está unida a Dios y Dios es belleza. Ve lo que no sabe descubrir y bebe en la fuente inagotable, sin saciarse nunca. Claro, porque la fuente inagotable es Dios, con un deseo cada vez más vivo, como un siervo que llega a la fuente. Y cuando llega a la fuente, cada vez que se acerca a la fuente, siempre encuentra agua pura, agua cristalina. Entonces, podemos preguntarnos, ¿la sabiduría se obtiene cómo? Y hay cuatro puntos que después iremos desarrollando un poquito.
pidiéndola a Dios, amando a Dios y al prójimo. ¿Se acuerda, no? Que cuando le han preguntado a Dios, a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y le han contestado los doctores, mira, dice, ha contestado bien, pero Jesús continuó diciendo, sí, pero hay otro que tiene el mismo valor del primero, que es amar al prójimo. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo. Amando a Jesús crucificado y abandonado, estableciendo la presencia de Jesús en medio. Ahorita, cada uno de estos 4 puntos vamos a profundizar con unas palabras cada uno. Primero, rezando. Chiara dijo que siempre han rezado para tener la sabiduría, para prepararse para hablar, hasta se quedaban ante Jesús en el tabernáculo repitiendo, tú eres todo, yo soy nada. Chiara decía que se quedaba a veces hasta media hora, hasta una hora, diciéndole a Jesús frente al tabernáculo, tú eres todo, yo soy nada. Tú eres todo, yo soy nada. Para que Él y solamente Él hablara por medio de ellas. Hay una oración típica del movimiento que se llama el consensering. Así llamamos la oración que Jesús nos enseñó, que viene de Mateo 18-19, que dice, si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, si dos o más de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Entonces sabemos que la importancia de la oración personal, pero también Dios mismo, por medio del Hijo, nos dijo también que si dos se unen para pedir, el Padre lo concederá. Para así, rezando personalmente y comunitariamente, tendremos el Espíritu Santo. El segundo, amando a Dios y al prójimo. Siempre la Escritura, Juan 14-21, Jesús dice, a quien me ama, me manifestaré. Entonces nosotros queremos que muchas veces Jesús, Dios se haga presente. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo podemos permitir a Dios que se haga presente constantemente? Si amamos. Porque si amamos, Él se manifestará. San Beda, que es un padre de la iglesia, dice, a quien tiene amor, vuelve esta realidad del amor. Les hará dada también la luz. A veces decimos, quiero la luz para penetrar las cosas. Ama. Entonces tendremos la luz, tendremos la inteligencia para comprender la palabra que ama. Mientras que quien no ama no saboreará las delicias de la verdadera sabiduría. Queremos entender, penetrar la verdadera sabiduría, tenemos que amar. Tenemos la llave, que es el amor, que es amar. Y entonces concluye Beda, aunque por sus dotes naturales y estudios crea poseerla, no la posee. O sea, una persona que piensa de ser muy sabia, etcétera, pero no ama, dice que no es posible. Para poseer la sabiduría es necesario ser otro Jesús. Y para ser otro Jesús es necesario amar. Entonces a veces digo, yo quiero ser otro Jesús, quiero ser otra Jesús, quiero ser otra María. ¿Cómo? Amando. Es necesario amar. Si no amamos, no seremos nunca otro Jesús, no seremos nunca otra María. Porque Jesús y María amaban continuamente. La luz que se tiene amando es la sabiduría, como la luz de la bicicleta. Ahorita está en la bicicleta moderna con la batería, etc. Pero hasta hace pocos años había un aparato
no sé si en español se llama también dínamo, que dando vuelta la llanta, este aparato tocaba la goma de la llanta y generaba luz. Entonces, como la luz de la bicicleta que se enciende pedaleando, también la sabiduría se enciende en nosotros si amamos. Si no amamos, es como pretender que la luz de la bicicleta esté encendida con la bicicleta parada. Es imposible. Este pedalear es amar. Y entonces, si pedaleamos, que significa amamos, entonces tendremos luz, tendremos la sabiduría. Un proverbio oriental, siempre sobre el mismo tema, dice, dame tu corazón, es decir, ama, y te daré un par de ojos para ver. Entonces, a veces queremos ver, tenemos que amar. Tenemos que darle nuestro corazón a Dios, que es amar. Tercero, Jesús crucificado y abandonado. Cuando tenemos un dolor y lo abrazamos, luego nos lanzamos a amar, porque es necesario vivir el momento presente y desaparecen las tinieblas, porque entra la luz que es la sabiduría, que entra la luz del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando tenemos la luz del Espíritu Santo, tendremos la sabiduría que es luz, que es esta luz que nos guía también y que nos ilumina para cómo poder abrazar, cómo poder enfrentar situaciones difíciles, delicadas, que en la vida cotidiana a menudo nos presenta. El libro de la sabiduría dice, Dios ama únicamente a los que convive con la sabiduría. Sabiduría 7:28. Dios ama únicamente a los que convive con la sabiduría, o sea, que están unidos a Dios, que aman. Abrazando con Cristo su cruz y su abandono, florece en nosotros el resucitado con los dones del Espíritu. Por tanto, la alegría, la paz, la luz, la serenidad, el equilibrio a veces mental, etc. Hay un abanico, un sinfín de realidades que podemos verdaderamente aprovechar si verdaderamente amamos. Y el cuarto, Jesús en medio. Un signo de que la sabiduría está presente, nos decía Chiara, en quien habla es la exclamación, qué hermoso, por parte de los que escuchan. Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien y decimos qué hermoso, probablemente esto que acabamos de escuchar, probablemente es sabiduría. Jamás se refiere a un razonamiento humano, sino a lo sobrenatural. La sabiduría es Dios, es algo sobrenatural que Dios, por medio de Jesús, por medio de la tercera persona, el Hijo, quiso que verdaderamente nosotros pudiéramos experimentar. Dios quiere que nosotros podamos, acá en la tierra, experimentar las realidades de Dios. Al comenzar esta divina aventura, Chiara tenía un solo deseo, conocer a Dios. Y tuvo la impresión de oír en su corazón las palabras, yo seré tu maestro. También esta experiencia ella la hizo cuando ya en Trento quería ir a Milán a estudiar porque quería conocer, dice, voy a la Universidad Católica de Milán. Entonces allí, siendo una universidad católica, me va a enseñar todo sobre Dios. Pero la guerra, los bombardeos, las dificultades no permitieron que ella hubiera podido ir allí a Milán y tuvo que quedarse en Trento, pero hizo la experiencia de sentir fuerte en el alma que Dios le decía, no preocuparte, yo seré tu maestro. En el libro de la sabiduría leemos,
aunque es una sola, lo puede todo. Aún permaneciendo en sí misma, renueva el universo. O sea, si amamos, si tenemos la sabiduría, que es tener a Dios en nosotros, en medio nuestro, fuertemente, verdaderamente, Dios, por medio de nosotros, quiere, Él hace su parte, pero quiere que también nosotros le ayudamos a renovar nuestro universo, nuestro mundo. En realidad, es más radiante que el sol y supera todas las constelaciones, dice la sabiduría. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Qué interesante, porque la luz, después de unas horas, deja lugar a la noche, mientras que la luz de la sabiduría no tiene ni día ni noche, es constante o podemos tenerla constantemente. El índigo no es tanto el estudio, cuanto la sabiduría, porque es el amor que se vuelve sabiduría, el amor que ilumina. Y acá ahorita Kiara nos ayuda a entrar un poquito también, a entender la importancia también del estudio. El estudio no es un añadido a la sabiduría, sino un medio para ampliarla, para hacerla más radiante. Entonces yo amo, 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 quiero verdaderamente tener la sabiduría por medio del amor, como hemos entendido bastante claramente hasta ahora, pero después también el estudio ayuda, amplía y la puede hacer hasta más radiante, más bella, más luminosa la sabiduría. Está escrito alfa y omega, alfa inicio, omega final. Permanece la sabiduría. El principio es la sabiduría, el alfa, y el fin es la sabiduría, omega. ¿Por qué? Porque todo es Dios. Dios es el inicio y el fin, lo es todo, porque es la sabiduría encarnada. ¿A qué sirve el estudio? El estudio sirve de base a la sabiduría, para fortalecer la sabiduría. Chiara en el 1960 dice que jamás la teología sofoque la sabiduría, sino viceversa. La sabiduría debe ayudar a la teología. Con respecto a los estudios humanísticos, porque ahorita hemos visto los estudios teológicos, etc., pero hay también estudios profesionales, humanísticos y científicos. Se prevé que nos mantengamos actualizados por lo que se refiere a nuestra profesión. Entonces, también no solo, el índigo no es solo para ir en profundidad esencialmente sobre la escritura, sobre las cosas de Dios, sino también es ir en profundidad para crecer, para ser profesionalmente cada vez más buenos, más formados, para poder seguir con nuestra profesión y poder seguir en nuestros trabajos, etc. Entonces también los estudios, llamámoslo profano, pero humanístico y científico, son importantísimos. Podemos preguntarnos, ¿cómo estudiaba Chiara? Estudiaré para hacer bien la voluntad de Dios. Y solo seguiré adelante cuando sepa todo tan bien como sé el Ave María. Esto deberíamos decirlo a muchos jóvenes que están estudiando, que están en la escuela, en el colegio, en las universidades, que Chiara, esta era la idea de Chiara. Seguir adelante solo después de tener la conciencia de haber aprendido y de conocer bien la materia sobre la cual uno está estudiando. Pero la parte en rojo de esta frase es importantísima. Estudiaré para hacer bien la voluntad de Dios. Entonces, Chiara, es importantísimo saber que para ella la voluntad de Dios es fundamental.
Le cuento solo una pequeña anécdota de Chiara. Chiara estaba en su oficina y estaba escribiendo una carta. Estaba escribiendo en esta carta, utilizamos el lema de esta noche, estaba escribiendo sabiduría y escribe, sabí, y una focolarina desde abajo, desde la cocina, la llama, dice, Chiara, está listo el almuerzo. Y Chiara dejó la palabra a mitad porque había cambiado la voluntad de Dios. Y solo después de haber almorzado, terminó la palabra escribiendo duría. Solo después. Acá yo mismo tengo que hacerme un examen de conciencia y pienso que también muchos de los que estamos esta noche juntos, porque a veces no solo la palabra, a mí me gustaría hasta terminar la frase, hasta, mejor dicho, hasta la idea. Y que ahora supo, sabí, cambió la voluntad de Dios y se fue a almorzar. Que mi estudio sea como el incienso que suba hasta Dios. Creo que todos sabemos que el significado del incienso es este humo que sube hacia el cielo, es oración que sube hacia el cielo. En muchas liturgias bien bonitas, también católica, cuando está el obispo, o en ciertas fiestas, oportunidades, en el mundo ortodoxo, siempre cuando celebra la liturgia, la misa, el incienso es fundamental, pero no es solo para dar un perfume al templo, a la iglesia, etc. Es que el significado del incienso es la oración que desde la tierra sube hacia el cielo. Por lo tanto, es importante hacer la voluntad de Dios, porque así se ama. ¿Por qué deseamos estudiar? Porque amamos a Dios. Y cuando uno ama a alguien y está enamorado, desea saber todo acerca de quien ama. El conocimiento de las cosas profanas y de la Biblia debe servir a la caridad. ¿Se acuerda? Donde hay caridad de amor, allí está Dios. Entonces, servir a la caridad. Porque es en el amor que el hombre aprende a conocerse y a conocer a Dios, restaurando su semejanza con Dios. Y Chiara dice, lo que me interesa es la doctrina que se obtiene. Yo no bebo vino comiendo uva. Yo bebo el vino después que la uva ha sido exprimida. El vino sería la doctrina que se obtiene de los racimos. El racimos sería nuestra experiencia. El vino sería la doctrina con la cual todos nos embriagamos. Somos iluminados, somos felices. Yo creo que esta palabra embriagamos, acá podemos utilizarlo. Ojalá que frecuentemente nos podamos embriagar de la sabiduría de Dios. Y volvemos al libro de la sabiduría. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Claro, es Dios. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman, que si uno no ama, no se deja contemplar, y encontrar por los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada ante su puerta. Y termina, meditar sobre ella es la perfección de la prudencia. Y el que se desvela por su causa, pronto quedará libre de inquietud. Vuelvo al primer párrafo porque ahorita vamos a ver un pequeño videíto, una pequeña historia que explica bien esta parte. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Entonces este videíto nos da un poquito de luz sobre que se deja encontrar por lo que la busca. Muy bien.
Muy bien. Vamos a por aquí un poquito. Estamos listos. Ya. A ver. Hazle una limpiecita por acá. Y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo entender. Bueno, Que tenga buen hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Y terminamos con unas pinceladas sobre nuestra madre, que hay una meditación de Chiara sobre la sabiduría hermosísima. La Virgen María es la sede de la sabiduría. No es sede de la sabiduría porque habló, no porque fue doctora de la Iglesia, no porque se sentó en una cátedra, tampoco porque fundó una universidades. Es sede de la sabiduría porque dio Cristo al mundo, que es la sabiduría encarnada. Lo suyo fue un hecho. También nosotros tendremos la sabiduría si vivimos de tal modo que Jesús esté en nosotros, entre nosotros concretamente.